tras la aparición de esta pequeña de 14 años, nos hace analizar, por supuesto, cuál es el panorama que este sujeto tiene que afrontar. El nombre de este hombre lo confirmaba nuestra compañera Tiffany Tipiani hace unos minutos. Carlos Agustín Segura Bailón, ya detenido por las autoridades. El doctor Caro está conectado esta mañana con nosotros para preguntarle precisamente qué es lo que tendría que ocurrir en este caso y cuáles son los delitos por los que se tendría que acusar a este hombre. Doctor, buen día. Sí, buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Evidentemente estamos hablando de delitos contra la libertad sexual, delitos que tienen que ver con todo lo que es el entorno de la protección de la indemnidad sexual. Si estamos hablando de menores de edad, evidentemente las penas son absolutamente elevadas. Y un dato central que ya el público y la ciudadanía conocen en general, no importa acá el consentimiento de la víctima. Exacto. No es un tema relevante ni trascendental. Hay una presunción de que los menores no pueden consentir desde el punto de vista sexual. Y esto es importante porque justo lo que escuchábamos de parte de la hija de este sujeto, parece que quieren apelar a esto para tratar de minimizar la situación. Pero además diciendo que la niña le había dicho que tenía 16 años y no 14. ¿Ese tema podría ser relevante? Absolutamente relevante porque, como mencionaba, el hecho de que la víctima consienta, entre comillas, no significa de que ese consentimiento sea válido o sea, digamos, relevante para el derecho penal. En el derecho penal, el consentimiento, y más aún en delitos sexuales, no solamente debe ser dado con una persona con capacidad para decidir sobre su libertad sexual, sino además en un contexto absolutamente indubitable. De hecho, por ejemplo, en España hay un debate muy profundo y que ha generado mucha controversia en torno a cómo se debe de probar el consentimiento, ¿no? Hay un movimiento incluso que se llama sí es sí, como diciendo el consentimiento debe ser absolutamente expreso e indubitable. Ahora, doctor, ¿cuál es la pena en años y en este momento qué diligencias no deberían dejarse de lado para que esto sea de manera rápida, ¿verdad? Para que la investigación avance. Sí, vamos a ver, cuando se trata de flagrancia, como es el caso de mención, la ley permite que el proceso pueda caminar con celeridad. Si la Fiscalía hace su trabajo y se apura, digamos, en la recopilación de la evidencia, puede hacer un juicio rápido que se llama el proceso por flagrancia, de manera que prácticamente tras la investigación, esta se convierte ya en una acusación fiscal y pase a juicio. De lo contrario, la Fiscalía tendría que estar un proceso largo, que va a durar por lo menos 8 a 10 meses, antes de una acusación y antes de un juicio. Y las penas, para responder a su pregunta, que podría enfrentar esta persona, son penas que superan largamente los 20 años y según el caso podrían llegar incluso a la cadena perpetua. Acá hay un elemento más, la complicidad que tendría que investigarse, ¿no? Porque sale la hija muy suelta de huesos a decir que vio que el papá llegaba con esta niña, que refería que había una situación ahí y que no hizo absolutamente nada por dar aviso a las autoridades. Sí, claro, existe la llamada, digamos, complicidad o una suerte de facilitación que pueda realizar algún familiar, pero ahí la situación puede ser confusa, ¿no? Porque también involucrarla en una suerte de complicidad por omisión, es decir, por permitir, tolerar, es algo que pasaría porque ella también indubitablemente en este caso conozca de la edad de la menor. Y desde luego el hecho de que más allá de ver o no ver, haya realizado algún acto de facilitación, es decir, haya promovido en cierto modo esta conducta, ¿no? Ahora, evidentemente es bastante extraño para cualquier familia que un padre se aparezca con una menor a la que le lleva pues 30 o 40 años de edad. Bueno, totalmente. Y no exista, digamos, ni siquiera un cuestionamiento, ¿no? Oye, ¿qué está pasando acá en este entorno? Paralizados con la situación, o sea, nadie hizo nada. Efectivamente, no hay un grado ahí de tolerancia y que pone, digamos, a la persona en una suerte de línea de lo que suele llamarse la complicidad moral, ¿no? Es decir, la tolerancia o la decencia de una conducta ilícita. Vamos a estar atentos, doctor, qué es lo que nos toca en este caso para que las autoridades hagan lo que les corresponde en este momento. Gracias por la información, doctor Caro. Muchas gracias. Gracias nuevamente. Vamos a continuar con más. Son las